Bueno, continuamos. Vamos a la tercera y última hora de clase por el día de hoy de lo que es neumatología. Estamos viendo la manifestación de la presencia de Dios en el espíritu relativo al poder. En Éxodos 33, 1 y 3 y 12, 3, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Perdón. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés hablando con Jehová, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Eso no es mío. Y agárrela ahí. Y Jehová dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tomitini, en una ocasión, un escritor, le dijo a Dios en su oración, muy atrevida, pero que trajo resultados positivos. Él le dijo: Señor, poco me importa que tu espíritu esté aquí si no se hace manifiesto aquí. Nunca la presencia de Dios por el espíritu se hará manifiesta hasta que no haya un entendimiento de tres factores en relación al espíritu, que son determinantes para traer dicha presencia. Dichos factores son el valor, el costo y el precio del espíritu. Valor del espíritu. Cuando hablamos del valor, nos referimos a cálculos. Es el cuánto podemos pagar por él equitativamente. ¿Con qué podré comparar al espíritu? ¿Qué podemos poner del otro lado de la balanza que pese más o igual al espíritu? Un hombre intentó comprar el don de Dios en la imposición de manos para recibir el espíritu y fue reprendido por los apóstoles. Cuanto más si intentas poner valor al espíritu en relación a compra y venta. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: denme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, sí, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es Hechos 8, 18 y 23. El rey David entendió los valores del espíritu, que en medio de la condición de pecado, estando
Arrepentido, exclamó: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Eso está en el Salmo 51:11. David no rogó por el trono, el cetro, la corona o su reinado, que tanto vale, sino por el Espíritu. Costo. ¿Cuánto nos referimos al costo del Espíritu? Es relativo a la entrega de un hombre en el más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del Espíritu. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. De estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, hay mucho que aprender. El término morada que se menciona en el pasaje tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Morada, en su más amplio concepto, está relacionado con el regazo, la cobertura, el abrigo paternal que emana de Dios por causa de su amor. Hemos entendido el término morada como casas edificadas que Dios tiene preparada en el cielo para ser habitadas por sus hijos. Esta posición es totalmente falsa por la razón que la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, que está en el mismo pasaje en hilación y que encierra un pensamiento, presenta un contraste con lo antes dicho, por la razón de que si Dios ya tiene la casa y en ellas hay muchas moradas, entonces ¿qué lugar va a preparar Jesús? Esto de pie para entender que el término casa y morada, o esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje antes mencionado tiene un sentido, oiga, alegórico, no es literal, con principios espirituales. Por igual, la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, esta frase voy pues a preparar lugar para vosotros en el sentido cultural, alegórico, no literal, centrándonos en el término lugar, es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, posición, delegación, potestad, por lo que entendemos que a donde Jesús fue a preparar lugar para vosotros fue en la cruz, ocupando nuestro lugar, y a causa de su muerte y resurrección nos dio la potestad en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y en el lugar donde Él está. En adición a esta verdad que acabamos de presentar, podemos entender otra verdad en relación al sacrificio de Cristo y al Espíritu. Jesús dijo: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando Jesús, a preparar lugar, porque si no me fuere a preparar lugar, oiga, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere a preparar lugar, os lo enviaré. Ahora podemos entender, según lo que analizamos, que la morada del Espíritu en nosotros, oiga, costó sangre, sufrimiento, padecimiento, tortura, a causa de los clavos, las espinas, las flagelaciones y las trompadas que cayeron en la humanidad de un hombre llamado Jesús. Precio tiene que ver con devoción, entrega, renuncia, abnegación, consagración, que nos conduce a la comunión y a la intimidad. El vivir en contraste
a estas virtudes es contristar, oiga, apagar, apotastar en contra del Espíritu, cercenando la manifestación de su presencia en nosotros. Esto está revelado en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Oiga, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis, oiga, las profecías, examinadlo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera a Tesalonicenses 5, 19 y 22. Otra más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria, oiga, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo, Efesios 4, 29, 32. En contraste a todo esto está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Es el testigo interno. Hablemos de él. En el antiguo pacto, Dios dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. Ellos, para poder captar el mensaje de Dios, tenían que ver, oír, tocar, oler. Dios no podía tener comunión con ellos en el espíritu porque estaban muertos espiritualmente. Los hombres necesitaban de vellones, nubes, columnas de fuego, salsa ardiendo, tumín y el urín, trueno, relámpago, voz audible. Ellos no tenían percepción espiritual. En la dispensación de la gracia en la que usted y yo estamos, Jesús habla con el Padre. Juan 14, 16. El Padre habla con el Espíritu. Juan 16, 13. Y el Espíritu habla con nosotros. Apocalipsis 2, 7. Al 11. Pablo dijo que el hombre natural, oiga, refiriéndose a los no convertidos, no pueden entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y afirmó que lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual. Primera a Corintios 2, 13 y 14. En estos tiempos, Dios no quiere tratar con nosotros a través de los sentidos físicos, sino a través de la intuición espiritual, del espíritu a espíritu. Hay que entender que quien trabaja a través de los sentidos físicos es el diablo. Ay, ay, ay. Un creyente que esté tentando a Dios con vellones está entrando en el terreno de lo físico y fácilmente puede ser engañado por Satanás. El Espíritu Santo es el testigo interno que nos dará testimonio en lo más profundo de nuestro ser acerca de los asuntos de Dios. Por esta causa debemos aprender a desarrollar el sentido espiritual, señoras y señores, para poder escuchar y captar la voz del Espíritu en el interior, en nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El término testimonio del griego es sumantureo y tiene que ver con corroborar y concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser.
dándole una profundidad, una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevará a una acción. Según este término, el Espíritu Santo no se limita a dar testimonio a nuestro espíritu de nuestra redención, sino de todas las cosas que están acorde con el propósito y la voluntad de Dios. Cabe aclarar que solo los que viven una vida en el Espíritu pueden captar el testimonio del Espíritu. Jamás se podrá sintonizar el Espíritu Santo viviendo en la carne. Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. El carnal es el tipo de hombre que, aun cuando haya recibido la naturaleza de Dios y la simiente de Dios, camina en una vida de pecado, dejando manifestar en él al viejo hombre. Y esto es producto de no tener el alma santificada por el Espíritu Santo, por la palabra. 1 Corintios 13, 1 y 3. Un hombre que tenga la mente en el pecado y que viva por los sentidos, jamás podrá captar el testimonio del Espíritu. Por esta causa, Dios tiene que entrar al terreno de lo natural para poder dirigir a través de los sentidos físicos a los que no han aprendido a desarrollar el sentido espiritual. Nos conduce y nos muestra la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que esta es parte de su naturaleza. La verdad está intrínseca en él, es la fuente de la verdad. Cuando se le adjudica el apelativo verdad, se hace sin usar el artículo determinado la, indicando que la verdad es él mismo y el Espíritu es verdad. Primera de Juan 5, 6. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, Juan 14, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición, primera de Juan 4:6. Por eso, quien se mueva bajo estas premisas actúa influenciado por el diablo. Reitero, la verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición. Primera de Juan 4:6. Por eso, quienes se muevan en estas premisas, ¿cuáles son esas premisas? Error, engaño y mentira y traición. Bajo estas premisas actúa influenciado por el diablo. ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Teológicamente se le ha dado varias interpretaciones. No se sabe con exactitud cuál fue la intención de Pilato al hacer la pregunta. ¿Podría ser un deseo sincero de conocer la verdad? Puede. Un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús. Podía ser la otra. Era indiferencia o sarcasmo ante el testimonio de Jesús acerca de la verdad. Puede que también haya sido. Cualquiera fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre que intrínsecamente era la verdad y el único que podía dar respuesta a su pregunta. La verdad es difícil de definir por las diferentes aplicaciones que se le da. La verdad, por una parte, es Jesús mismo.
en toda su plenitud. Él es la perfecta expresión de la verdad. Juan 15, 6. La verdad es aplicable al Espíritu Santo, así como a su ser mismo. Juan 14, 17, 15, 26 y 17, 13. La verdad es aplicable a la palabra de Dios. Es verdad. Juan 17, 17. La verdad como carácter o virtud de lo que se está brindando la oportunidad de celebrar el Día de la Biblia, el viernes. Aquí en el CEPA están invitados. Ok, celebrar el Día de la Biblia. Se ha hecho de diferentes maneras, todavía no se ha decretado a nivel nacional el Día de la Biblia como tal, pero ya hay cierto, a nivel presidencial no lo hay, pero a nivel de muchos estados ya se celebra y a nivel de muchos consejos legislativos se celebra el Día de la Biblia. El detalle está que este libro ha sido escrito en 3 idiomas y traducido a miles, y todavía se sigue traduciendo a miles de idiomas. Ahora, ¿quién inspiró a estos 40 hombres? ¿Se conocieron ellos? Muchos de ellos no, en su gran mayoría. En el caso de Jesús, no hay registro de que haya escrito ni una paginita. ¿Sí? Pero hay hombres que escribieron de parte de Dios, inspirados por Dios, y es el material o el elemento que el mismo Espíritu Santo ha dejado para que la iglesia sea guiada, orientada. Entonces, primera Timoteo, sí, 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra da testimonio de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo en la palabra. Se puede conseguir todo el carácter y las virtudes relacionadas con la verdad. La ignorancia es el peor enemigo de la verdad. Ella te impide ver la realidad y el genuino valor de las cosas. Quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real,
constituyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. El ceñirnos con la verdad, según Efesios 6:14, tiene que ver con salir de la ignorancia, es ver y reconocer la palabra que Dios ha designado para nosotros y permanece en ella. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jamás lo místico, lo imaginario o la fantasía serán capaces de conducir a la verdad. Solo el Espíritu Santo te puede conducir al conocimiento de la verdad de Dios que está en su palabra, ya que el Espíritu Santo ilumina lo que él mismo reveló. Es decir, la Biblia en su totalidad, la palabra de Dios en su totalidad está revelada. ¿Necesitamos más revelación? No. Con lo que dejó Dios, Espíritu Santo, a través de los 40 que escribieron, es suficiente. Con lo que está ahí escrito, está el plan de Dios presentado en su totalidad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Iluminación de lo que está revelado en las Escrituras. Ahora, ¿cómo cree usted que va a venir esa revelación? ¿Cómo cree usted que va a venir ese rema de lo que está revelado? Cuando caminemos sobre él, cuando nos lo comamos, cuando lo ingeramos, cuando lo hagamos de nosotros parte de nuestro ser, cuando nosotros seamos diligentes, cuando invirtamos tiempo, y tiempo es igual a dinero, aparte de eso invertimos dinero para profundizar conocimiento de estas verdades, entonces las verdades que están aquí van a saltar de acá para acá. Entonces se va a producir en nosotros la iluminación. Ahora, una vez que la palabra sea iluminada, nadie, absolutamente nadie te la puede quitar. Te pueden quitar la vida. Eres capaz de entregar la vida, como muchos lo hicieron, por una verdad o por la verdad absoluta. Vamos a aprender a definir las verdades circunstanciales, verdades trascendentales, verdades posicionales, ¿sí? Posicionales, verdades posesionales, verdades compuestas y verdades absolutas. 6 tipos de verdad que mucha gente ignora. La Biblia toda es verdad. Toda es verdad que se escribió. La Biblia toda fue inspirada. Sí, pero hay áreas de la Biblia que tienen doble inspiración. ¿Cómo así? ¿Cómo es que tienen doble inspiración? Bueno, cuando Satanás dijo lo que dijo, pregunto yo, ¿inspiró el Espíritu Santo a Satanás para que dijera lo que dijo en proporción de hacer maldad? Es ilógico. Entonces tendríamos un Dios esquizofrénico. Ajá. Entonces, en cuanto a lo que dijo Satanás, esa es una inspiración muy personal, particular de él. ¿A dónde es que está la segunda parte de la inspiración? Bueno, que el que escribió lo que escribió no estaba ahí en esa reunión, en ese sitio. Y entonces, años después, mucho tiempo después, entonces el Espíritu Santo inspira al que escribió lo que escribió, que Satanás inspiró él mismo. ¿Se entiende eso, verdad? Cuando los demonios que estaban en el Gadareno le dijeron, no nos eches de acá, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Todo eso que ellos estaban diciendo, había una inspiración. Y luego les dijo, bueno, si nos toca irnos de aquí, permítenos meternos en los cerdos, pues. ¿Quién inspiró a esta gente? Perdón, ¿quién inspiró a estos demonios para que dijeran esto? Su maldad, ellos mismos, ellos sabían lo que iban a hacer con los cerdos. El detalle está que el que escribió esto estaba ahí. No. Entonces después Dios Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera. Entonces estos tipos de palabras tienen doble inspiración. Una en la maldad de los demonios, en la maldad de los hombres, en los deseos, en los pensamientos
en los pensamientos naturales de los seres humanos, en su miedo, en su temor, pero después entonces Dios tiene que inspirar. En el caso de Abraham, cuando mintió que Sara y dijo que ella era su hermana, ¿Moisés estaba ahí? No. ¿Quién es el que escribe, se cree según los eruditos, quién se cree que escribe el libro de Génesis? Moisés. Entonces Dios, muchos años después, inspiró a Moisés a escribir lo que Abraham dijo, pero Abraham se inspiró en la belleza de Sara y en el miedo que él tenía de que lo fueran a matar. No fue el Espíritu Santo que lo inspiró a decir esa mentira. Esa la dijo él por miedo. Una acción natural del hombre. Entonces, eso es imposible que sea palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios. Una mentira verdadera. Ajá. ¿Era verdad que era bella? Sí. Pero ¿quién le dijo a él que lo iban a matar por ella? Su miedo, su temor. Entonces, no sé si yo lo dije, si no lo he dicho aquí, lo voy a decir por primera vez, que la Biblia en su totalidad no le sirve a usted para su espiritualidad. Un 75% aproximadamente de todo lo que está en la Biblia ya para su espiritualidad no le sirve. Es necesario conocer la historia, es necesario conocer todo lo que está ahí, pero para su espiritualidad no le sirve. David en el Salmo 41, 42, dijo por allá, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David estaba pasando por una que, wow, bien dura, oyó, bien fuerte. Pero de usted, ¿qué dice Jesús en Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. David ya clamaba por un charquito de agua, por un pozo de agua, por una laguna, por un río, por un pequeño riachuelo para saciar su sed. Pero aquí, de los creyentes en Cristo Jesús, los que creemos conforme a la Escritura, dice el que escribe que de nosotros correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué nos sirve aquello que David dijo allá a nosotros? No, estamos en otra posición, en otro nivel. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de ese que dijo Cristo que sería ríos de agua viva en nosotros. Ahora, lo primero que el Espíritu Santo va a usar para perfeccionar a la iglesia es la palabra que dio. Pero ahí es donde tenemos que aprender lo que aquí hemos visto. Hemos examinado cuántas órdenes sacerdotales hay en la Biblia. 3. Hemos estudiado un poco sobre ella y sabemos bajo cuál estamos nosotros, que es el gran sumo sacerdocio de Cristo. Similar, parecido en algunas cositas al de Melquisedec, pero no es el de Melquisedec. Aquel fue otro, el de los levitas fue otro, pero este es el que quedó y ha sido establecido para el resto de la existencia. Que de paso le voy diciendo, el reino milenial no va a ser dirigido ni va a ser ordenado bajo el sacerdocio de Aarón, ni bajo el sacerdocio de Melquisedec. El reino milenial, los juicios que se van a dar a Israel y a las naciones acá en la tierra van a ser dirigidos por el gran sumo sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, la entrada a la Nueva Jerusalén no la va a dirigir la nación de Israel, y menos en las condiciones que ando ahorita. La va a dirigir Cristo, que nació allá, sí, pero su naturaleza supera, concrece a toda la maldad que hay allá. Es más, en Cristo no hay ningún tipo de maldad. Ahora, nos enseña, ¿quién? El Espíritu Santo. El término que se utilizó en griego para hacer referencia al verbo enseñar, relacionado con el Espíritu Santo, es didacco, que significa uno que te da instrucciones. Más el Consolador, hablando Cristo del Espíritu. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero la unción que vosotros recibiste de él
permanece, oiga, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Desde la antigüedad el Espíritu Santo viene ocupando esta tarea. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu, perdón, para enseñarles. La enseñanza es producto del conocimiento de la verdad. No puede haber enseñanza en ausencia de la verdad. El Espíritu Santo te muestra la verdad y mostrándote la verdad te enseña, enseñándote te guía, guiándote te dirige. Debemos tomar en cuenta un principio que está relacionado con la enseñanza que viene del Espíritu. El Espíritu Santo solo enseña, oiga, a dos tipos de personas. No puede enseñar a más. Solamente el Espíritu Santo, señoras y señores, puede enseñar a dos tipos de personas. ¿Quiénes son esos? Los que no saben nada y quieren aprender, y los que saben algo y quieren seguir aprendiendo. El tener un espíritu enseñable y un deseo de aprender son factores determinantes para ser enseñado por el Espíritu Santo. Yo estoy entre los segundos de estos dos. El segundo elemento son los ministerios, es decir, lo primero que el Espíritu Santo va a usar es la palabra escrita, pero tenemos que ubicarnos en espacio y tiempo. Lo segundo que el Espíritu Santo va a usar para tratar con nosotros, para perfeccionarnos, son los ministerios, ¿sí? Para tener mayor percepción de lo útil de este elemento en las manos del Espíritu. Voy a dar una información del propósito para lo cual fueron constituidos los ministerios. Ahora, aquí es donde yo me gusta hacer unos análisis porque creo que el Espíritu Santo, en cuanto a mí, pues me ha llevado a hacer ciertos análisis en cuanto a esta área. Los ministerios, sí. Cuando Dios constituyó los ministerios, cuando Jesús constituyó los ministerios, pregunto, ¿ya la iglesia existía? No. Tranquilo. Piensen primero. Cuando se hizo el acta de independencia de esta nación, de este territorio, cuando se hizo el acta de independencia de este territorio, ¿había territorio? ¿Había gente en el territorio? Sí, porque ¿quién la va a hacer si no hay gente? Ajá. Cuando Dios determina establecer ministerios, que los hace dentro de la iglesia, ¿ya existía la iglesia? Claro, porque ¿cómo es que yo voy a poner orden dentro de una casa si no hay casa? ¿Cómo es que yo voy a poner un cuarto aquí, una puerta aquí, una ventana aquí, el closet aquí y esto aquí si no hay casa? ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces yo he visto algunos ministros que se creen superiores o se creen que están por encima de la iglesia. Y Pedro, hablando de ello, dijo, yo, anciano, entre vosotros. ¿Sí? Pedro, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y por allí en otra ocasión dice, yo, anciano, entre vosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? El hecho de que yo tengo un don ministerial, eso no es que yo fui sacado de la iglesia y que yo soy otro nivel, no. Esto tiene que ver con que yo fui escogido por Dios para estas funciones, para servirle a los demás. Esto tiene que ver con servicio, no con jefe, no con el mandón, el que manda, el que dirige, el que hace todo esto, no. Ahora, tiene que ver con el que ha madurado para ayudar y dirigir a otros. Ahora, propósito de los ministerios, para apacentar, oiga, apacentar la grey de Dios.
no para patotear, no para dirigirla a mis caprichos, no, para apacentar la grey de Dios. Juan 21, 15 y 17, Primera de Pedro 5, 1 y 4, Salmo 23, 1. Apacentar del griego bosco, oiga, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado, que es lo que oficialmente yo estoy haciendo en este territorio, en este lugar, porque yo no soy pastor de oficio aquí como tal. Pero no dejo de estar ejerciendo un don ministerial pastoral, pero bajo el término bosco. Bosco tiene que ver con el que alimenta, tiene que ver con instruir, tiene que ver con tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado, por supuesto en el área espiritual, para perfeccionar, al cuerpo de Cristo. Perfeccionar del griego catartismo. Tiene que ver con madurar, completar, preparar, restaurar, equipar, tiene que ver con armar. Efesios 4:12. Para edificar el cuerpo de Cristo. Somos los ministerios, no para aprovecharnos del cuerpo de Cristo. Eso tiene que ver con edificar del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Efesios 4:12. Voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Jesús constituyó, según Efesios 4:11 y 12, 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. Ahora pregunto, ¿cómo yo perfecciono lo que no existe? Primero existimos y luego corregimos. ¿Sí? Primero existimos y luego perfeccionamos. Entonces, los ministerios fueron creados después de que la iglesia fue establecida. Entonces, si los ministerios fueron creados después de que la iglesia fue establecida y le metemos un poquito el ojo a lo que es la posición militar en cualquier cuartel, sin militarizar la iglesia, por supuesto. Usted como primer teniente graduadito, 4 años de carrera universitaria, llega a un comando. Allá está un sargento maestre de primera. ¿Cuántos años tiene ese tipo ahí? 30 años de servicio, compañero. 30 años de servicio. El militar que llegó es oficial, el otro es tropa profesional. El que llega tiene que llegar saludando, porque le debe antigüedad, el que tiene 30 años calándose y conociendo todo lo que es la vida, la jerga militar. Si eso se respeta en el mundo militar, ¿por qué dentro de la iglesia no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como pastores somos administradores, no somos dueños de la iglesia. Y donde quiera que vayamos hay una autoridad que debemos conocer, reconocer y respetar. Ahora, el término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar al cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual desarrollando el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, promover comida, cuidar, pastoreando, que es responsabilidad
de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no poimenes, derivado del poimen, que es relativo al pastor de oficio. Es decir, Pedro allá en su iglesia es poimen, no es bosco, aunque tiene que hacer las veces de bosco. Pero su oficio es poimen. Pero si algún día Dios llama a un maestro dentro de ese lugar, se capacita, se prepara y se ordena al ministerio, entonces él va a fungir como un bosco, no como un poimen. Y cada uno tiene un espacio dentro de ese lugar para trabajar, sin cometer el error de querer sobrepasarse uno sobre el otro. Ahora, los ministerios fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollar el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, promover comida, cuidar, pastorado, que es responsabilidad de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no poimene, derivado del poimen, que es relativo al pastor de oficio. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos, oiga, antes mencionado, es la palabra. Para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio, que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera Timoteo 4:13, una de las características de un ministerio calificado para perfeccionar y edificar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. En 2 Timoteo 2:15, trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, rectos, tornos, cortar. Trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no exponer una eisegesis, que indica decir lo que las escrituras dicen, o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice, sino entrar en el campo de la exégesis, que cuando descubramos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios. ¿Sí? Eso es parte del desarrollo del ministerio, del trabajo que tenemos nosotros como ministros dentro de los ministerios. Bueno, muchachos, quedamos en la página 43 comenzando arriba.